puede enseñar ni puede participar del culto. No puede dar diezmo. ¿Ven? No, eso es otra cosa. Pero fíjense qué interesante, o sea, que estas estelas, de alguna u otra forma, todavía están ¿qué? Todavía interactúan dentro de la vida de algunos cristianos. No sabemos no conocemos ni el contexto histórico, ¿verdad? Pero funcionamos así, interactuamos así. Fíjense que finalmente este Jorge Blaurock y Conrado Grebel se van un 21 de enero de 1525 a la plaza de Zúrich y allí públicamente se rebautizan. Y desde luego, aunque no se bautizaron por inmersión, lo que ellos querían postular propiamente era que para ser cristiano había que tener fe y confesar públicamente esa fe. Que nadie era cristiano porque nacía en Alemania, que nadie era cristiano porque nacía en Suiza, que nadie era cristiano porque nacía en Inglaterra, no importa fuera católico, no importa fuera luterano o swingliano. Se era cristiano porque a nivel de conciencia se declaraba públicamente que Jesucristo era el Salvador, y entonces se iba a las aguas bautismales. Desde luego, a este movimiento se le llamó anabaptista, que significa rebautizadores. Claro, ellos no era que se bautizaban cada rato, no. Era que ellos negaban el bautismo, tanto luterano, como el bautismo católico, como el bautismo de Zwinglio. Por este no será un bautismo primitivo. Entonces, todo el que venía al movimiento de ahora en adelante, después del 525, del 21 de enero, todo el que viniera a ese movimiento, decían, ¿de dónde viene? Pues yo vengo de la Iglesia Católica Apostólica Romana, te tienes que bautizar. ¿De dónde viene? Pues yo vengo de la Iglesia Luterana Alemana, te tienes que bautizar. ¿De dónde viene? De Zwinglio, te tienes que bautizar. De hecho, en muchas de las prédicas, era gracioso, porque en muchas de las prédicas decían que Lutero era más de lo mismo de la Iglesia Católica, y Zwinglio, que se había acercado un poquito más, era un impío. O sea, ya sencillamente ellos no iban a guardar ningún tipo de consideración a quienes pensaran distinto a ellos. Así que ellos invalidaban ese primer bautismo y promovían este segundo bautismo como el primero y el único, porque desde luego el bautismo que te diste en la Iglesia Católica, eso no vale, y el que te diste con los luteranos no vale, y el que te diste con Zwinglio tampoco vale. Y todavía al día de hoy ese pensamiento sigue existiendo en muchos cristianos. Dependiendo de dónde te bautizaste, es que tu bautismo vale. Claro, este movimiento tiene oposición de los católicos, tiene oposición de los luteranos, tiene oposición de la gente de Zwinglio y tiene oposición del Estado, no importara si el Estado fuera protestante o fuera católico. Por lo tanto, ¿qué hace Lutero y Zwinglio? Ellos se reafirman en su interacción con el gobierno, mientras que entonces los anabaptistas empiezan a proclamar que ellos son totalmente distintos a la sociedad civil. Por completo, totalmente distintos. Así es que los anabaptistas empiezan a desarrollar una teología que es muy interesante, donde no hay distinción entre hombre o mujer, entre intelectual o analfabeta, entre pobre y rico. Ellos empiezan a proclamar un evangelio que ellos denominaban evangelio igualitario. Es decir, aquí todos somos iguales, y porque somos todos iguales nos llamamos hermanos. Hasta el día de hoy seguimos usando el concepto de hermanos, precisamente partiendo de esa premisa, porque todos somos iguales. Sí. Hay una secta que se llama los hermanos. Ah, sí, los de Plymouth. Sí, eso es posterior, que los vamos a considerar también. Así es que ahora sí se nos ha complicado
la cosa esta del protestantismo en el siglo XVI. Porque ahora hay protestantes luteranos, protestantes de Zwinglio y protestantes de los anabaptistas, que desde luego que ellos rechazan ser llamados anabaptistas para que se les llamen hermanos. Claro, esta situación no es simpática al gobierno, y ya para el 525 mismo, Suiza, en el área de los católicos, aprovecha la coyuntura y dice: ven acá, si este movimiento condena a los luteranos y condena a los de Zwinglio, quiere decir entonces que nosotros les podemos meter más. Ellos no van a estar en desacuerdo. Así es que los cantones católicos de Suiza empezaron a condenarlos a pena de muerte. Empiezan a arrestarlos y a matar a estos cristianos. En el 1526, el Consejo del Gobierno de Zúrich decretó la muerte para cualquier ciudadano, católico o zwingliano, que se hiciera rebautizar. O sea que, como el movimiento nace en Zúrich, en Suiza, pues ahí es donde empieza a ser atacado de inmediato. Alemania, cuando ve esa reacción, entonces acá dice: pues mira, nosotros vamos a resolver esto acusando a cualquiera que se rebautice como hereje, y lo vamos a meter al procedimiento de las antiguas leyes de la Iglesia romana. Es decir, le hacemos un juicio pidiéndole que se retracte. Si no se retracta, lo mandamos para el cielo. Liquidado el pollo. Pero como que no hay proporción entre el hecho y... Claro que no. Ellos lo que creen es que... Cuando el evangelio debe ser de tolerancia. No, no la hay. No la hay. Bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué tanto peso a un segundo bautismo? Porque llana y sencillamente para ellos era importante el segundo bautismo para separarse del Estado, y para el Estado era importante matarlos, porque entonces iban a tener un pueblo antiestado. Entonces, ¿cómo vamos a tener un pueblo antiestado? Pacifista. Pues vamos a acabar con esta gente. De cual manera es, vamos a acabarlos ahora, que son chiquitos, pues, se ponen grandes. Hay que echarle flija. Ahora, fíjense qué interesante. En el 1528, Carlos V decretó la pena de muerte para los anabaptistas. Y desde luego, por el otro lado, los luteranos en Alemania se acuerdan de la dieta de Spira, que de hecho fue lo que provocó que a los luteranos les llamaran por primera vez protestantes, ¿se acuerdan? Que fueron allá a protestar y les llamaron. Pues en el 1529 se decretó de nuevo la dieta de Spira, y desde luego esa dieta que una vez fue protestada por los luteranos, en esta ocasión ellos no la protestaron y permitieron que se aprobara el decreto imperial de Carlos V contra los anabaptistas. Es decir, ser anabaptista era símbolo de mártir. Entonces, ahora se invirtió la cosa. Ahora son protestantes contra protestantes. El único que se negó a aplicar, ¿se acuerda que el Estado alemán es un Estado donde, si bien es cierto, hay un rey, pero hay una serie de regentes en distintos cantones, en distintas regiones? El único que se negó a aplicar el edicto de Carlos V y alegó que no lo aplicaba por una cuestión de conciencia, porque decía: ¿cómo yo voy a matar a mis propios hermanos en la fe?, fue Felipe de Hesse. Fue el único que dijo: yo no los voy a matar. Pero aún en Sajonia, donde vivía Martín Lutero, ¿verdad?, allí se acusó a los anabaptistas, y se acusó de dos crímenes. Como quien dice: si no te agarro por un lado, te agarro por el otro. Se acusó de herejes y de sediciosos. Claro,